Nunca imaginé que un simple golpe en la puerta del hotel correcto cambiaría mi vida para siempre. Aquella tarde de noviembre, el aire estaba frío, como si el propio invierno me advertía que algo grande iba a suceder. En ese momento, yo solo quería escapar de las sombras que me perseguían, pero lo que encontré al abrir esa puerta me dejó atónito, mi corazón palpitaba con fuerza, jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recibí una notificación de despido y la gota que colmó el vaso fue el último grito de mi madre, aunque ahora, mirando hacia atrás, no estoy tan seguro de que aquello fuera lo peor. Lo peor era este profundo silencio que llenaba mi vida, como si un manto pesado me aplastara. Miré mi reflejo en la ventana, el rostro cansado, los ojos perdidos. ¿Ahora qué?, murmuraba. Tenía que hacer algo, así que decidí ir al hotel, un lugar que había sido un refugio en muchas ocasiones. No había más que un destello de esperanza en mi interior. La noche caía y la luz tenue del vestíbulo se abría paso entre mis pensamientos sombríos. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero al entrar, noté que había algo diferente. Los murmullos se detenían al verme. Sentí sus miradas sobre mí, algo en el ambiente me dio un escalofrío. Lo ignoré y caminé hacia la recepción con un nuevo propósito. Cuando la recepcionista me sonrió, sus ojos centellearon como si supiera más de lo que mostraba. Me entregó la llave de la habitación 307. De repente, un golpe resonó en la puerta. El eco del sonido retumbó en mis oídos. Mi corazón se detuvo. Miré hacia la entrada, nadie. Solo un pasillo desierto. La curiosidad me invadió. Sin pensarlo, caminé hacia la puerta que había escuchado. Un leve temblor recorría mis manos. ¿Quién podría ser? El aire se volvió espeso, a medida que me acercaba, un susurro hizo que me detuviera en seco. Ayúdame, alguien dentro de esa habitación rogaba por ayuda. La voz era familiar, aunque los rostros en mi mente se desdibujaban. Mi pulso se aceleraba y un sudor frío me recorrió la espalda. Sin pensar, empujé la puerta. El chirrido del marco me entregó el acceso a un mundo desconocido. Al entrar, la oscuridad me envolvió, una figura se recostaba en la cama, temblando. Reconocí los rasgos de alguien que había creído perdido para siempre. Mis piernas flaquearon. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué había pasado? Justo cuando estaba a punto de acercarme, la figura levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de dolor y miedo que me atravesó el alma. No estés aquí, dijo temblando. El mundo se desvaneció a mi alrededor, mi mente gritaba preguntas, pero solo pude balbucear, ¿qué ha sucedido? Esa pregunta quedó atrapada en el aire, como en un suspenso infinito, mientras el secreto en esa habitación languidecía en la penumbra. La tensión era palpable. Todo mi ser anhelaba la verdad, pero a la vez, el miedo me mantenía a distancia, la conexión entre nosotros crecía, pero también la incertidumbre y la ansiedad. De repente, la puerta tras de mí se cerró de golpe. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La luz parpadeó. El silencio fue abrumador. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estés suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El silencio en la habitación era un abismo, y en su centro, los corazones latiendo en desincronía. Me pregunté si podría escuchar el mío, palpitaba con una intensidad que hacía resonar mis pensamientos. ¿Por qué no estás aquí?, me dijo aquella voz quebrada. Su frase parecía un eco de mi propia lucha interna y mis años de anhelos rotos. Tú no deberías estar aquí, agregó, su mirada perdida absorbía la oscuridad. ¿Qué te ha pasado?
insistí, moviéndome hacia ella con la cautela de un niño que teme romper un objeto frágil. Pasé la mano por el costado de la cama, y por un momento sentí la conexión entre nosotros, como si las cicatrices de nuestros pasados se entrelazaran en el aire. No puedo. No puedo hacer esto, murmuró, apartando la mirada. La angustia en su voz se mezclaba con la soledad que había sido mi compañera últimamente. Me preguntaba si ella conocía mi historia, mi duelo, o si ya había olvidado lo que significaba estar en la misma habitación. Tenía que alcanzarla, pero había un muro invisible que nos separaba. Sentí la necesidad de actuar, de romper las cadenas que nos mantenían atrapados. Estoy aquí para ayudarte. Dime lo que ocurre, le dije con firmeza, intentando darme coraje a mí mismo mientras lo hacía. La incertidumbre pesaba, pero el deseo de traer algo de luz a su oscuro mundo era más fuerte. La luz parpadeante reverberó nuevamente, la habitación parecía estar viva. Ella parpadeó, midiendo sus palabras como si cada una fuera un tesoro. No puedo contarte. Hay cosas que son demasiado oscuras, cosas que no se pueden revertir, confesó mientras una lágrima surcaba su mejilla, iluminada solo por la escasa luz. Me congelé. Las sombras de mi pasado comenzaron a cobrar vida, los errores, el dolor de los que pasaron y se alejaron sin dejar rastro. Sé que sientes que no hay camino de regreso, pero debemos intentarlo. No estás sola, le dije, mientras recordaba las veces que había deseado escuchar esas mismas palabras. Una chispa de algo esperanza, quizás se encendió entre nosotros. Ella se quedó en silencio, su expresión era un campo de batalla entre la resignación y el deseo de pedir ayuda. La distancia entre nosotros parecía disminuir, su mano temblorosa se aproximó hasta quedar suspendida en el aire. ¿Y si no puedo salir? ¿Y si el pasado nunca me deja ir? La vulnerabilidad en su voz me atravesó, recordándome mis propias luchas. Antes de que pudiera responder, un ruido en el pasillo hizo que ambos nos volviéramos hacia la puerta. El sonido de pasos resonaba con una urgencia alarmante. Mi corazón se detuvo de nuevo. Tenía el miedo intenso de que alguien viniera a separarnos. Sin pensarlo, me moví hacia ella, y sentí que la necesidad de protegerla encendía un fuego en mi interior que no sabía que existía. Debemos irnos, ahora, dije, tomando su mano y ayudándola a levantarse. Ella pareció vacilante, pero su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos brilló una nueva determinación. Cuando comenzamos a atravesar la habitación, la puerta se sacudió con fuerza, como si una tormenta se hubiera desatado del otro lado. La madera crujió ominosamente. La realidad nos atacaba en ese instante, y yo podía sentir cómo el mundo exterior amenazaba con devorarnos. No puedo salir. Gritó, el pánico floreciendo en su voz, pero había algo en sus ojos, una chispa que comenzaba a encenderse. Tienes que confiar en mí, le dije, y el eco de mis palabras parecía llamar a la esperanza. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de dar el primer paso hacia la libertad, la puerta se abrió violentamente. El rostro que apareció en el umbral era una mezcla de desafío y furia desatada. «Te encontré», exclamó la figura, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sus ojos se fijaron en ella, y su presencia parecía oscurecer el aire a nuestro alrededor. El tiempo se detuvo en ese momento crítico. Todo lo que había luchado por construir tanta búsqueda, tanto anhelo estaba a punto de desmoronarse nuevamente frente a mí. La pregunta era clara. ¿Podríamos escapar de las sombras que nos perseguían, o estábamos a punto de caer en un abismo del que no habría regreso? La figura en la puerta se mantuvo erguida, como un faro de amenazas. La angustia en su mirada convertía la atmósfera en una trampa mortal. Ella, que parecía tan vulnerable segundos antes, se quedó quieta, como si el tiempo también estuviera confundido sobre qué camino tomar. «Déjala en paz», intervine, en un impulso cuyo eco resonó por todo el cuarto. Mis palabras, más que un grito de desafío, sonaron como una súplica. Sin embargo, la mirada del intruso se mantuvo inquebrantable, como si estuviera acostumbrado a reprimir las quimeras de las personas que intentaban escapar de su negrura.
¿Y tú quién te crees para protegerla?, inquirió, burlándose casi. La risa que surgió de sus labios era áspera y cruel, como el crujir de ramas secas en un bosque. Era un sonido que sabía demasiado sobre el dolor. En ese instante, todo lo que había planificado para este momento se desmoronó. La mano de ella se aferró a mí, una conexión que era a la vez un ancla y un faro. Su temblor se sentía en mis huesos, una súplica silenciosa por refugio. Elija la luz, parecía decir susurrando con cada latido de su corazón. Y sin embargo, la tormenta arremetía desde el otro lado. No pienses que puedes mantenerla a salvo, continuó, acercándose lentamente, cada paso sucio marcando el terreno en un área que ya se sentía contaminada por su presencia. Ella es mía, y siempre lo será. Instintivamente, mi hombro se tensó, y la distancia pareció aumentar entre nosotros de nuevo. Necesitaba mantenerme firme, pero su mirada era como una llama que encendía un hielo que creía superado. Recordé los momentos en que también fui víctima del pasado, cuando mis propias sombras dejaron de ser solo ecos y se convirtieron en cadenas. Tú no tienes poder sobre ella. Grité, dejando escapar la furia de años de impotencia acumulada. Sentí que la valentía se encendía en mí, incluso en este caos. Las palabras surgieron como una corriente, empujándome hacia adelante. Ella tiene el derecho de decidir su propio destino. La risa resonó nuevamente, esta vez más burlona, y por un momento temí que todo lo que había dicho no fuera más que un susurro perdido en el viento. ¿Decidir? ¿En serio crees que podría escapar de lo que es? ¿De lo que ha hecho? Su voz cayó abruptamente, como una piedra desgastada que cae al fondo de un mar oscuro, y una sombra más profunda se cernió sobre nosotros. Ella tan solo miró sus manos, los recuerdos danzando en su mirada como fantasmas, y su susurro quedó atrapado en el aire. Tú no entiendes, dijo con la voz quebrada. No tengo poder. Siempre fui un error. No, nunca fuiste un error, respondí rápidamente, empujando a la neblina de dudas al lado. Eres más fuerte de lo que crees. Las sombras pueden estar detrás de ti, pero no tienen que definirte. En ese instante, deseaba desesperadamente que ella pudiera ver la verdad, que revelara la fortaleza que estaba oculta bajo capas de dolor. El intruso soltó una risa sardónica y la atmósfera pareció temblar. Basta con palabras vacías. No tienes idea de lo que estuviste a punto de perder. Extendió la mano, como si pudiera tocar el hilo invisible de conexión que había crecido entre nosotros. No te acerques. Grité y tiré de su mano, llevándola más cerca de mí. En ese momento sentí que toda la fuerza que había acumulado en mis luchas se sospechaba en el aire. Y luego, en un giro inesperado, ella dio un paso hacia adelante, separándose de mí, desdibujando la línea que había trazado para cerrarla a salvo. Esa es verdad, habló con voz temblorosa. Tuve una oportunidad. Y la dejé ir. Los ojos del intruso brillaron con un triunfo que me hizo querer desvanecer el tiempo. Ella sabe, y por eso tiene miedo. La explosión de su vulnerabilidad hizo eco en el espacio, asfixiando el aire. Me di cuenta de que el muro entre ellas y su propio pasado era más complicado de lo que había imaginado. No puedes dejar que te defina, por favor, le supliqué, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirme. Luchar por lo que vales es más valioso que evitar el dolor. Pero sus ojos se llenaron de dudas y una sorbió de su rabia y dolor, llevándola a la orilla de una decisión que ni ella misma comprendía. Justo cuando la confusión flotaba como una niebla densa, el intruso sonrió, y su mirada se volvió más profunda, como si hubiera encontrado un nuevo juguete al que jugar. La elección nunca fue tuya, ¿verdad? Solo has estado esperando que alguien te salve. Su voz era un susurro aterrador, y en un instante volátil, el tiempo pareció olvidarse de la calma. El peligro era palpable, y el aire pasó de ser un refugio a convertirse en una trampa entrelazada de miedo y coraje. ¿Ella tomaría su destino en sus manos o permitiría que el pasado volviera a decidir por ella? Sin darme cuenta, todos estábamos a punto de enfrentar el abismo una vez más.
Un silencio profundo envolvió la habitación, como una bolsa de aire pesada que todavía se interponía entre sus corazones. La presencia del intruso se convirtió en una sombra omnipresente, desdibujando las esperanzas que una vez iluminaban los ojos de ella. Con su rostro bañado en dudas, su mirada tornó hacia mí, como si, en ese momento, buscara consuelo en mis ojos. Mis manos se cerraron un poco más alrededor de las suyas, como si al hacerlo pudiera transmitirle la fuerza que necesitaba. ¿Qué sabes de la lucha?, respondió el intruso, su tono helado como el acero. Ella ha estado corriendo durante años, persiguiendo una vida que nunca será suya. Está marcada, y tú no puedes cambiar eso. Era cierto, incluso en la oscuridad, cualquier fragmento de luz que pudiera haber tenido para ella parecía desvanecerse, dejándonos a ambos a merced de la tormenta. Pero aún así, me resistí a dejar que esa verdad me empezara a desbordar. No, no es así, insistí. La vida no es solo una serie de cadenas. Hay elecciones que se pueden tomar. ¿Acaso tú estás aquí para decidir por ella? Su rostro se torció en un gesto de desdén, como si mis palabras fueran apenas un susurro. Tú no conoces su historia. Te has visto atrapado por su fachada de fragilidad sin saber que el pasado la ha hecho más fuerte de lo que piensas. Y esa fuerza tiene un precio. Sentí que el aire se volvía más denso, mientras un sentimiento de impotencia comenzaba a ocupar el espacio que había intentado llenar con esperanza. Ella necesita saber que nunca es tarde para elegir su camino. La fuerza no siempre se mide en golpes propinados, a menudo se encuentra en el corazón, incluso cuando parece que todo se desmorona, respondí, casi más para mí que para él. Ella tembló levemente, sus ojos ahora llenos de confusión. Pero ¿y si todo esto es la única vida que merezco? Si lo he perdido todo, ¿acaso aún así puedo ser salvada? La fragilidad de sus palabras perforó el aire. Pasamos a otro nivel de verdad, donde la incertidumbre se convirtió en un grito silencioso. No es un error haber sido parte de tu historia, la insté, deseando que sus miedos no la sepultaran. Eres un camino lleno de posibilidades, y hay tanta vida por fuera de esas sombras que te arrastran. Tiempos atrás, también había creído que escapar era lo único que podía hacer, pero había aprendido que enfrentarse a ese dolor podía crear oportunidades de crecer. Estaba a punto de continuar cuando el intruso dio un paso, su figura amenazante albergando una calma inquietante. Siempre puedes devolver a las sombras lo que tienen. Así es como funciona, dijo, su voz un eco frío que resonaba en mis músculos. El miedo de ella creció, como un aire que se volvía escaso. ¿Y si no podía salir de este abrazo de oscuridad? Pero no estaba dispuesta a dejarla caer. En un impulso, solté su mano, avanzando unos pasos hacia el intruso. Había que desmitificar la figura tenebrosa que él representaba. ¿Qué te hace pensar que el miedo es más fuerte que la esperanza?, le desafié, tratando de aferrarme a la chispa de valentía que se estaba formando en mí. Su vida no te pertenece. Te crees el dueño de sus decisiones, pero no puedes cerrar las cadenas del pasado porque nunca has sido parte de su verdad. Ah, el típico discurso de héroe, respondió él, chasqueando la lengua. Pero no podemos escribir las historias de los demás, ¿no es verdad? ¿Eres tan deslumbrante como para pensar que puedes cambiar su destino de la forma en que tú lo deseas? Era un golpe directo, y esa sensación de poder que había acumulado un momento antes empezaba a tambalearse. Sin embargo, decidí aprovechar mis dudas, no dejarlas ganar. Lo que ella elija, en este momento, será su verdad, no la tuya. Y yo estaré aquí, para apoyarla, sea cual sea su decisión, dije, intentando proyectar la fortaleza que necesitaba en ese instante, aunque temía que pudiera no ser suficiente. El intruso rió, un sonido oscuro que reverberó en las 4 paredes. La risa de alguien que había sentido el peso de la desolación y conocía la cara del fracaso. Te has atrevido a desafiarme, dijo, mientras su mirada se volvía más intensa. Así que esta es la hora de las definiciones, y mientras esas palabras flotaban en el aire, un viento gélido se coló por la rendija de una ventana,
apagando cualquier atisbo de luz que pudiera haber iluminado la sala. Miré fijamente a la figura que ahora se volvía aún más amenazante. Ella dio un paso atrás, su rostro pálido revelaba una lucha visceral entre la esperanza y la desesperación. No quiero ser un error, susurró, sus ojos reflejando el abismo en el que ambos estábamos sumergidos. No sé si tengo la fuerza para luchar. Entonces, lucharemos juntos, le respondí, sintiendo que toda la valentía que una vez me había dado fuerza se convertía en una alianza. Pero, mientras ese pequeño atisbo de posibilidad comenzaba a formar raíces, el intruso entrecerró los ojos, una sonrisa serpenteante borrosamente iluminada en su rostro. ¿Dulce ingenuidad? Te advierto, solo existe un camino cuando las cartas están repartidas así. La tensión se disparó, y entendí que este no era el fin de nuestra batalla, sino un punto central en una guerra que apenas comenzaba. Atisbé en la profundidad de sus ojos la oscuridad de un ciclo interminable. ¿Cómo se enfrentaría ella a su destino cuando parecía estar a merced de una historia que deseaba escupirla al olvido? El futuro se desvanecía en el aire, y el eco de su voz siguió resonando mientras el tiempo parecía pararse. Una decisión crucial estaba pendiente, el eco del pasado o la necesidad de renacer. Nadie podía predecir cómo esto terminaría, pero la lucha apenas había comenzado. El silencio que siguió fue un abismo. La atmósfera estaba cargada de un extraño magnetismo, como si cada aliento y susurro dependieran de la decisión que estaba a punto de tomarse. Sentí que el tiempo se suspendía mientras la angustia de ella se instalaba entre nosotros, creando un muro invisible pero tangible, una barrera que estaba a punto de romperse. Escucha, dije, volviendo a tomar su mano, esta vez con una determinación renovada. No tienes que enfrentar esto sola. Hay un mundo que no has visto, un mundo en el que la esperanza puede florecer incluso entre las grietas más oscuras. Solo necesitamos dar un paso, un solo y pequeño paso, juntos. Ella respiró hondo, buscando en mi mirada la seguridad que tanto anhelaba, pero sus ojos no podían esconder la tormenta interna que se desataba. ¿Qué pasará si el intruso tiene razón? ¿Y si estoy destinada a repetir mis errores? Cometer errores no te define, respondí con suavidad. Hay fuerzas en ti que ni siquiera sabes que posees. A veces, el verdadero acto de valentía es simplemente aceptar tus cicatrices y usarlas como parte de tu armadura. El intruso se movió hacia nosotros, cargando su presencia con una energía oscura que me hizo estremecer. Es patético ver cómo intentas convencerte a ti mismo y a ella, dijo con un rictus burlón. La verdad suele ser dolorosa, y a veces es más fácil abrazar el destino que luchar contra él. Quizás, dije, sin dejar que su comentario me desarmara, pero la elección de luchar es lo que nos hace humanos. Y tú no puedes arrebatarle eso. Puede que esté marcada, pero tiene derecho a tratar de cambiar la forma en que se cuentan sus historias. El intruso frunció el ceño, pero sabía que no podía seguir desbordando su desdén. La incertidumbre arremolinó el aire como hojas a merced del viento. Pero comenzó a dar pasos hacia atrás, como si mis palabras fueran más que solo ruido en la oscuridad. Lo que antes parecía indestructible comenzaba a tambalearse, y allí, en ese instante frágil, algo en mí se encendió. Ella me miró con una chispa de duda en sus ojos. ¿Qué pasa si decido que no puedo salir de esto, si el miedo es más fuerte que mis ganas de lucha? Entonces continuaré a tu lado, sin importar la decisión que tomes, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. A veces el camino no es perfecto, pero tienes la capacidad de elegir tu dirección. Cada pequeño paso cuenta, y ese paso puede ser el inicio de algo grande. Por un instante, sus labios temblaron en una sonrisa sutil. Una frágil pero hermosa conexión iluminó su ser. Pero el intruso no estaba dispuesto a permitir que ese momento prosperara. Si decides seguirlo, habrá consecuencias. La libertad siempre tiene un precio. Cualquier precio vale la pena si significa ser libre, contesté, sin apartar mis ojos de ella. Fue un momento de verdad. Ella pareció pensar durante un largo instante, y cuando su mirada se encontró con la mía, su energía cambió. Ya no era solo indecisión,
era la ternura de alguien que había comenzado a tomar la medida de su propio poder. No sé qué hora será en este juego, pero estoy cansada de correr. El intruso se encogió de hombros, surgiendo del lado del desdén. Sigue adelante, los espejos revelarán su verdadera imagen, y no siempre será admirable. Estás bajo mi control en cada decisión que tomes. Es hora de romper los espejos, dije, sintiendo el tirón de la fuerza colectiva que habíamos comenzado a construir. No te controlaremos más. En ese corto lapso, la bruma de la desesperación comenzó a levantarse, como si la tormenta se estuviera disipando para dar lugar a un amanecer difuso. Pero antes de que pudiera disfrutar de la tenue luz, escuchamos un golpe sordo en la puerta de la habitación, resonando como un golpe de tambor. La mirada del intruso se volvió aún más despiadada, mientras su sonrisa se convertía en una línea tensa. Parece que la noche aún no ha terminado. El golpe se repitió con insistencia, y sentí como el miedo regresaba, filtrándose entre los esperanzadores hilos de decisión que habíamos tejido. Ella me miró, y su incertidumbre renovada fue una puñalada en mi pecho. ¿Qué sucede si no estamos preparados para afrontar lo que venga? No estamos solos, respondí, y aunque mis palabras eran firmes, mis rodillas temblaban. La puerta podía abrirse a un camino desconocido, pero sabía que el verdadero desafío se cernía mucho más allá de las puertas de esa habitación. La pregunta palpitante aún quedaba en el aire: ¿quién estaba tras la puerta, y qué vendría con ellos? La intriga se entrelazaba con el miedo, y sabiendo que el momento de la verdad apenas estaba por llegar, solo quedaba respirarlo profundamente. El golpe resonó una vez más, profundo y demandante, como si un eco ancestral estuviera reclamando su voz. Ella se encogió levemente, la expresión de su rostro entrelazaba la curiosidad con el miedo. Quería aferrarse a la esperanza que habíamos comenzado a construir, pero el intruso continuaba siendo un recordatorio constante de las sombras que acechaban. ¿Estás lista?, le pregunté en un susurro, casi temiendo romper la tenue atmósfera de decisión que se había establecido entre nosotros. No lo sé, admitió, aunque había un brillo determinante en sus ojos. Pero no puedo seguir siendo prisionera de mis miedos. Las palabras que eligió eran firmes, y en ese momento, el intruso pareció desvanecerse a un lado, su poder disminuyendo contra la luz que comenzaba a surgir entre nosotros. Lo haremos juntos. Una vez que esa puerta se abra, enfrentaremos lo que venga, ¿verdad? Asintió lentamente, y en su mirada vi la chispa de un antiguo fuego, uno que había estado dormido demasiado tiempo. El intruso se puso tenso, como una serpiente preparada para atacar, pero ya la balanza había comenzado a inclinarse a nuestro favor. Con un giro de su muñeca, ella se liberó de la presión de su oscuridad, y el espacio entre nosotros se colmó de una vibrante energía. El eco del golpe en la puerta se convirtió en un llamado, un desafío casi excitante. Entonces me atreví a hacer lo inesperado. Voy a abrirla. Me acerqué, sintiendo como el aire se espesaba, pesado con la anticipación. Espera, su voz apenas era un murmullo, pero la elegí como un faro en mi ruta. Ahora no solo estábamos enfrentando lo desconocido, sino también el peso de las decisiones pasadas. Estaba claro que lo que viniera tras la puerta podría cambiar nuestra realidad de formas que no éramos capaces de prever. No importa qué haya tras esta puerta, sé que podemos enfrentarlo. Alzando la mano, tomé el pomo. ¿Estás conmigo? Ella dio un paso adelante, acercándose al borde de la revelación. Sí, estoy contigo. Aún con su respuesta resonando en mi pecho, giré el pomo y lo que había detrás de la puerta se mostró ante nosotros. Primero, una luz cegadora escapó del umbral, como si el propio sol se hubiera decidido a acecharnos. Luego, la figura que emergía fue tan desconcertante que casi retrocedí. Su rostro era familiar, pero la confusión que me invadió era innegable. Era ella, mi hermana, a quien había creído perdida. Tenía el mismo brillo en sus ojos, pero bajo una capa de tristeza que me desgarró el corazón. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó, su voz un susurro quebrado. ¿Qué? La incomprensión invadió mi mente. ¿Cómo es posible?
He estado buscando. El intruso soltó una risa entrecortada, divertido y satisfecho al mismo tiempo, como si hubiera sido un conductor de este desenlace. Las verdaderas pruebas no se enfrentan al destino, sino a uno mismo. Ella fue parte de tu historia, pero el tiempo siempre cambia el relato, dijo, jugando con nuestras emociones como un titiritero. Ella, mi hermana, podía estar al borde de la caída, pero a pesar de la confusión, comencé a sentir que algo mayor estaba en juego. Tú no tienes control sobre esto. Esta es nuestra realidad, no la tuya, dije con firmeza, disolviendo la atmósfera que había intentado sofocar nuestra conexión. ¿Sigue el juego? Se están repitiendo los mismos patrones, replicó el intruso con una malevolencia contenido, mientras la mirada de mi hermana se fijaba en mí como si esperara una respuesta que aún no estaba listo para dar. El revuelo de emociones era una tormenta. Si hay algo que he aprendido, continué, llenando mi voz de convicción, es que elegir amar y luchar es lo que define a una familia. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, te elijo a ti ahora. Las lágrimas brotaron de sus ojos brillantes mientras comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero el intruso, apretando los dientes, dejó escapar un rugido de ira que resonó en las paredes. Es solo el principio de un juego más grande. Solo espera a que se desate la verdadera tempestad. Y entonces, el suelo tembló bajo nuestros pies, como un recordatorio de que aunque había comenzado la lucha por nuestra libertad, el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. ¿Qué otro oscuro secreto traería consigo esa revelación? La incertidumbre me consumía, pero ya no era solo un viajero solitario. Había dos de nosotros ahora, y eso le daba un nuevo peso a nuestra decisión. Vamos a hacerlo, dije, tomando su mano. Su energía fue un aliento renovado, un faro en la oscuridad. Pero, en el fondo, sabía que el intruso aún miraba con traviesos ojos y no estaba dispuesto a dejar que nos marcháramos sin un precio que pagar. La luz que emanaba de la habitación iluminó nuestro encuentro con una claridad que casi dolía. Mi hermana, a quien había creído perdida, estaba ahora frente a mí, envuelta en un aura de melancolía y esperanza. Sin soltar su mano, sentí que nuestras emociones se entrelazaban, formando un lazo indestructible que se oponía a la oscuridad del intruso. ¿Dónde has estado?, pregunté, la voz temblorosa, asida a la rabia y el alivio en partes iguales. No lo sé, respondió, bajando la mirada. Una serie de elecciones, momentos de confusión, perdí el rumbo, y a mí misma en el proceso. Sus palabras eran un susurro cargado de un peso que parecía desbordarse. Fue como si un velo me cubriera, dejándome atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento. El intruso sonrió, disfrutando de nuestra vulnerabilidad. Las elecciones, las decisiones que han hecho tu vida, nada es más poderoso que ellas. Y te recordarán que la familia también puede ser un atajo hacia el abismo. El eco de su risa provocó un escalofrío en mi espalda. La tensión en el aire se espesa con cada palabra que pronunciaba, y sabía que pronto se desatarían las cartas que teníamos sobre la mesa. No puedes doblegarnos, respondí, con toda la determinación que pude reunir. Estamos decididos a avanzar, sea lo que hayas planeado. ¿Fue eso lo que creíste mientras buscabas? El intruso se rió de nuevo, mostrando un lado retorcido que perturbaba mi paz. Tu búsqueda no fue más que un desvío. Deja de jugar con nosotros, interrumpió mi hermana, con una voz que resonó no solo con rabia, sino con la fragorosa valentía que había emergido de su sufrimiento. El pasado no me define, y no te temo como antes. Con cada palabra, la luz en sus ojos volvía a encenderse, proyectando una luminosidad que desafiaba la sombra. El intruso, viendo su fortaleza, se tornó más siniestro. Valientes ahora, ¿verdad? Pero no dejemos de lado la verdad. Las sombras del pasado nunca pueden realmente desaparecer. Con un movimiento brusco, hizo que del suelo surgieran ecos distorsionados de nuestras memorias, risas pasadas, peleas, susurros de secretos guardados que nunca quisimos enfrentar.
Cada recuerdo era una daguerrotipo proyectada por el intruso, una danza macabra que mostraba nuestras vulnerabilidades. Grité, la necesidad de defender a mi hermana me desbordaba. No puedes atacarnos con lo que ya conocemos. Cada cicatriz tiene una historia, cada recuerdo construye nuestro camino. Pero en mi interior, una sombra de duda se propagó. Estaba convencido de que el intruso no atacaba solo nuestras memorias, estaba intentando romper la fe que habíamos comenzado a cimentar. Mi hermana tomó aire, imbuida de una fuerza renovada. Cada una de esas historias, aunque dolorosas, me ha enseñado a ser quien soy. Sé que me he perdido, pero no volveré a ser una sombra. Juntos somos más que las piezas que nos han hecho daño. Alzó la mirada, los ojos firmes, y esa mirada me hizo sentir que teníamos una oportunidad de vencer. El intruso se retorció, impotente ante el despliegue de nuestra conexión. Pero, ¿de verdad crees que esto se ha terminado? La batalla no es solo externa, dijo, mientras una sombra más oscura empezaba a invadir el espacio, un eco del pasado que quería engullirnos. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de sus palabras opíparamente palpable. La tentativa de hacer tambalear nuestra confianza era evidente, y el aire se volvió espeso, lleno de vínculos y dilemas emocionales. Pero enfrentaremos también la batalla interna. Seremos más fuertes juntos. Un sonido sordo resonó a lo lejos, un retumbar oscuro que nos hizo dudar. Sin previo aviso, la habitación se oscureció en un tormento de imágenes confusas y sentí que nuestras manos se empezaban a separar. No, grité, tratando de mantenerla cerca mientras una corriente de energía nos envolvía. Lo que estás intentando hacer, no podrá detenernos. Su voz era fuerte y decidida, resonando en medio del caos. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire y un reflejo de mi pasado se erigió. Proferido por el intruso. Era una sombra de mi madre, atrapada en la lucha que había marcado el comienzo de nuestra separación. Ten cuidado, me advirtió, sus ojos llenos de temor. No la dejes caer de nuevo. La revelación golpeó como un rayo, y el eco de sus palabras resonó en lo más profundo de mí. Mamá, exclamé, extendiendo la mano hacia aquella imagen fugaz que mostraba el otro lado de la puerta. Había un camino a seguir, una decisión que quedaba pendiente no solo por nuestra familia, sino por el legado que compartíamos. La confrontación había tomado un giro nuevo, y no solo se trataba de derrotar al intruso, sino también de descubrir cómo cada uno de nosotros podía encontrar su camino a la redención. Con una mirada determinada hacia mi hermana, asumí que el desafío había tomado la forma de nuestro propio pasado y equilibrar ese péndulo sería nuestra próxima prueba. Juntos, dije, tomándola de nuevo de la mano. Vamos a cruzar esta puerta. Pero, como una tormenta inminente, sabía que detrás de cada revelación, había más sombras listas para entrar en juego, y el tiempo estaba contándonos. El ruido tumultuoso se desvaneció, dejando la habitación envuelta en un silencio inquietante. Las imágenes espectrales frente a nosotros comenzaron a desvanecerse, al igual que el eco de las risas y lamentos del pasado. La figura de nuestra madre brillaba como una tenue estrella lejana, pero su advertencia resonaba en mis oídos, rebosante de significado. Si realmente quieres salvarla, debes liberarte primero, murmuró el intruso, desvaneciendo su sonrisa amenazante en una mueca burlona. Pero ¿cómo lo harás si no puedes enfrentar tus propios miedos? Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo afilado, y sentí el escozor de la verdad en su tono. Mi ansiedad creció mientras pensaba en todos los secretos que había guardado, madera en las hogueras del dolor y el resentimiento, cargando sobre mí desde hacía tanto tiempo. Miré a mi hermana, buscando consuelo y fuerza en su mirada. Había enfrentado la oscuridad y perseverado, yo podía hacer lo mismo. Esto no es solo sobre nosotros, le dije, eludenado mi miedo por un instante. Debemos liberar lo que nos ata a este lugar, lo que nos hace vulnerables. Solo así podremos rescatar a mamá. Asentí, mientras contemplaba la sombra de mi madre alejándose cada vez más. Debemos enfrentar lo que podemos cambiar, los errores del pasado que siempre nos persiguen.
Mi hermana respiró hondo, una chispa de entendimiento brilló en sus ojos. Estamos aquí por ella, y por nosotros. Vamos a permitir que esa luz brille aunque el camino sea espinoso, dijo, apretando con fuerza mi mano. Podía sentirla más fuerte ahora que nunca, y en ese instante, la oscuridad que nos rodeaba empezó a cambiar, el intruso se desvaneció en la penumbra, su voz resonando como un eco distante. ¿Pero qué pasará cuando desentierres las verdades que tanto temes? El pasado tiene un talón de Aquiles, pero recuerda, no siempre es fácil encontrarlo. Suficiente, dije, decidido a no permitir que sus palabras nos destrozaran. La dualidad de nuestra lucha se estaba materializando, un remolino de esperanzas y temores, y ahora era el momento de tomar acción. No estoy aquí para pelear con fantasmas, estamos aquí para liberar a nuestra madre de las cadenas que la ató a este tormento. A medida que las sombras del pasado comenzaban a tomar forma, yo sentí un torbellino de recuerdos, la risa de mi madre en la cocina, las noches de verano junto a mi hermana, pero también las lágrimas, los gritos y el último día en que la perdimos. A medida que enfrentábamos esa confusión, la conexión con mi hermana creció cada vez más fuerte, tocando un rincón de mi corazón que creía olvidado. ¿Recuerdas ese verano que pasamos en la playa?, pregunté, tratando de traerme a la realidad. Las carreras a ver quién podría construir el castillo de arena más grande. Era un momento simple, pero está grabado en mí por siempre. Su rostro se iluminó, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Sí, y tú siempre hacías una bandera que se caía al viento. Pero nunca me dejaste atrás. La tristeza en sus ojos se llenó de calidez, reflejando esos momentos que anhelaba recordar. Juntos podemos encontrar la manera de salvarla, insistí. Las sombras que nos rodeaban empezaron a desvanecerse con cada emoción generada, como si nuestra conexión fuera la clave para liberarnos de ese ciclo. Y también podemos liberarnos a nosotros mismos. De repente, un rugido de desesperación resonó en nuestro interior. Las imágenes que una vez fueron cargas se multiplicaron en su diversidad, mostrando no solo nuestras derrotas, sino lo que nos había mantenido unidos durante todo este tiempo. Cada rayo de luz revelaba una historia, cada lágrima, un capítulo que necesitaba ser reescrito. En ese momento, comprendí que el intruso no solo amenazaba con desasemblar nuestra realidad. También estaba intentando mantenernos atados a una narrativa que no elegimos. Sentí cómo se encendía dentro de mí una llama de resistencia, decidida a abrazar el dolor, pero también cada pequeño rayo de esperanza y amor que siempre había compartido con mi familia. Debemos buscar esos momentos juntos, le manifesté a mi hermana. No podemos temer lo que fuimos, porque solo enfrentando esos recuerdos podremos encontrar la fortaleza para proteger a mamá y hacerle frente al intruso. Una risa sorda resonó desde las sombras, sacudiendo las paredes a nuestro alrededor. ¿Tan seguros están de que eso funcionará? La redención requiere sacrificio, y está atada a su dolor. ¿Y si te dijera que ese sacrificio ya lo hemos hecho? Respondí, enfrentando las sombras. Creer en los buenos momentos y en nosotros mismos es suficiente para seguir adelante. Nuestra unión es la chispa que puede volver a encender esa luz. Con un estremecimiento, el intruso dio un paso atrás, su expresión un pantano de confusión y rabia. Pero, en medio de él, una puerta brillante se materializó, latente con una energía vibrante. Era la homónima de las oportunidades pasadas que no se habían explorado. Es ahora o nunca, le susurré a mi hermana, sintiendo que la esperanza vibraba en mis venas. Atravesemos esa puerta y enfrentemos lo que nos espera. El futuro es nuestro para reconstruir. Mientras nos aproximábamos, el tiempo se detuvo un instante, atrapándonos en un pulso de ansiedad y emoción. Sabía que detrás de esa puerta había aún más desafíos, mas el camino a la redención atisbaba la luz. Y cuando la abrimos, el aire a nuestro alrededor estalló en una serie de ecos de nuestro pasado que nunca habíamos imaginado que nos harían los hombres libres que estábamos destinados a ser. Al atravesar el umbral, un nuevo mundo emergió ante nosotros y con él un giro inesperado,
la figura de nuestra madre se materializaba a nuestro lado, no solo como un espectro del pasado, sino como un puente hacia el futuro. Su rostro reflejó la esperanza, y todo lo que había creído perdido cobró vida nuevamente. «Bienvenidos a casa», susurró, con una voz que resonó como un himno perdido en el tiempo. La luz se filtró a través de la puerta, bañando nuestro ser en una calidez desconocida. La figura de nuestra madre, tan etérea como los recuerdos que nos atrapaban, sonreía con una dulzura que parecía desafiar el dolor que habíamos enfrentado. A su lado, el intruso retrocedió, como un viento gélido que se ahoga ante el amanecer. «¿Mamá?», pregunté, mi voz un susurro temeroso que apenas podía atravesar el torrente de emociones en mi pecho. «¿Eres realmente tú?». «Siempre he estado aquí», respondió, su sonrisa iluminando la penumbra que nos rodeaba. «Vuestro amor me ha mantenido viva, incluso en las sombras. Pero hay algo que debéis enfrentar primero». Frente a nosotros, las imágenes comenzaban a tomar vida. Recuerdos llenos de risa y de juegos, pero also de despedidas y conflictos. La habitación que antes parecía un laberinto de dolor naveguó un espacio de reconexión y revelación. El aire vibraba con la mezcla de tristeza y anhelos no expresados, como si cada recuerdo reclamara un pedazo de nuestro corazón. «Debéis recordar lo que ocurrió aquel día, lo que realmente nos separó», dijo. Los ecos del pasado resonaban en mis oídos mientras intentaba mantenerme firme. Pude ver a mi hermana reflejada en la misma lucha interna que me asediaba, el temor de enfrentar las culpas inconfesadas que nos habían convertido en lo que éramos hoy. «Lo intentamos olvidarlo», murmuré, con una voz temblorosa. «Pero siempre regresa». «Eso es porque todavía estáis atados a ello», respondió nuestra madre, su mirada llena de amor y compasión. «Es hora de liberarse de esos fantasmas y escribir una nueva historia». Las imágenes alrededor de nosotros comenzaron a asomar los hechos ocultos de ese día fatídico. Recuerdos mezclados con emociones crudas, palabras no dichas, promesas rotas, expectativas fallidas. Sentí como el peso de la culpa y el dolor volvían a ser palpables. Fue un empujón salvaje hacia el abismo, el mismo que había evitado por tanto tiempo. «¿Puedes perdonarnos, mamá?», preguntó mi hermana, lágrimas escapando de sus ojos. «Nunca quise que te sintieras sola», mira dentro de vuestro corazón. La verdadera pregunta es, ¿podéis perdonaros a vosotros mismos? Su voz era un bálsamo y un reto a la vez, las sombras a nuestro alrededor parecían susurrar, invitándonos a liberarlas, liberando la negatividad que había crecido como un jardín marchito en nuestras almas. Pero la incertidumbre me devoró. ¿Podríamos realmente enfrentar el dolor y las decisiones de aquel día sin ser devorados por ellos? Como un castillo de arena en la playa, añadí, recordando el verano perdido. Si no tenemos cuidado, la marea se lo llevará todo. Quizás hemos estado tan centrados en la pérdida que nos olvidamos de buscar lo que realmente importa. Mamá asintió, su mirada fija en nosotras. La pérdida es solo una parte de la historia. Hay un amanecer después de cada ocultamiento, una promesa de reparación. Ahí, en el dolor, está también el amor. El intruso, antes burlón, dejó escapar un rastro de ira que parecía manifestarse como susurros sombríos, pero mamá se afirmó frente a él. «Tú no tienes poder aquí, solo eres un eco de lo que ustedes sienten. No puedes protegerlas de mí», bramó el intruso. «Este es su hogar de cadenas, su prisión, no un lugar de redención. Desde el momento en que decidí amarlas, ya no hay más cadenas». «El Aken en el dolor puede convertir su pasado en su futuro», replicó mamá, con una firmeza que hizo temblar las estructuras de sombras a su alrededor. Ambas lo miramos, Jack bestiario. Era un ataque directo a nuestras inseguridades, un intento desesperado de mantenernos en el miedo. Pero entendía que, justo en ese momento, la ambivalencia se veía eclipsada por la luz de nuestra madre. Esa luz prometía esperanza y amor, donde solía haber angustia. «Estaré a su lado», le aseguré a mi hermana, sintiendo cómo la fortaleza renacía en nosotros. «No tengo miedo de enfrentar lo que somos, lo que sucedió».
La verdad no puede herirnos si estamos juntas. Al pronunciar esas palabras, vi cómo la marea empezaba a dispersar las sombras que nos rodeaban. Un soplo de aire fresco entró en la habitación, trayendo consigo la fragancia del océano y la promesa de un nuevo comienzo. «Atrévete a cambiar esa historia», gritó el intruso, mientras la vibración de su voz comenzaba a desvanecerse entre el eco del amor que habíamos compartido. «¿No puedes escapar de lo que son?» La luz envolvió a nuestra madre y nosotras, unidas en un abrazo inesperado. Pero, en un giro que resonó como un trueno, la figura del intruso se retorció y en un estallido de sombras, reveló un nuevo miedo, la representación de nuestras decisiones no solo negativas, sino también el costo del desamor hacia nosotros mismos. En ese instante, vi mi propia fragilidad reflejada en un rincón oscuro de mi mente, oculto detrás de la historia que había ignorado. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras ese dolor emergía, y sentí que cada una de ellas era un paso hacia nuestra liberación. Juntas, musité, sintiendo el empuje de la determinación entrelazada con la vulnerabilidad. Y entonces, bajo la palpitante luz de nuestra madre, supe lo que teníamos que hacer, liberar no solo a ella, sino también a nosotros mismos. ¿Estás lista?, le pregunté a mi hermana, y al mismo tiempo, comprendí que estaba dispuesta a explorar las profundidades de nuestro dolor. Más que nunca, dijo, su voz firme brillaba con el eco de un compromiso renovado. Mientras nos acercábamos hacia el intruso, el miedo se desvaneció y, en su lugar, creció la profunda sensación de unidad y amor. Él había perdido su poder, y todo lo que necesitábamos estaba finalmente al alcance de nuestra mano, y antes de enfrentar la realidad de nuestro pasado, mientras guardamos la esperanza reavivada dentro de nosotros, una revelación final comenzó a surgir. Las cadenas que nos ataban eran, en efecto, solo ecos de miedos pasados. La verdadera batalla estaba por comenzar, pero teníamos un destino que cumplir. Volteamos hacia nuestra madre, el nuevo amanecer que prometía iluminar nuestro camino. Y justo en el momento de cruzar el umbral hacia lo desconocido, una grieta se abrió en nuestra realidad, revelando un futuro que jamás habíamos imaginado, cargado de secretos por descubrir y una nueva verdad a abrazar. «Quédense alerta», resonó la voz de mamá mientras recorríamos el recodo de luz. «Aún habrá pruebas que superar. Pero juntas, todo es posible». El eco de sus palabras nos llevó hacia adelante. Y con un último vistazo a la penumbra, donde olvidamos lo que una vez nos dolía, la puerta se cerró detrás de nosotras. Empezaba un nuevo capítulo, pero la historia de redención aún no había terminado. Desperté de un sueño profundo y confuso en el que las sombras que habían atormentado mi vida parecían finalmente disiparse. A mi lado, mi hermana y mi madre brillaban como faros en la penumbra, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza había encontrado un hogar en mi corazón. A medida que la luz del amanecer se filtraba a través de las grietas de la habitación, el pálido reflejo de lo que habíamos enfrentado se tornó en un vibrante color de nuevos comienzos. Miré a mi hermana, cuyos ojos todavía llevaban restos de miedo, pero también un destello de valentía. «Estamos juntas en esto», le susurré, sintiendo que la palabra juntas tenía un peso renovado. Ella asintió, la expresión en su rostro evocando una mezcla de determinación y ternura. Sabía que no solo habíamos luchado por liberarnos de un intruso que intentaba consumirnos, sino que nos habíamos enfrentado a lo que llevábamos en el fondo, esos monstruos que se escondían en nuestros corazones, las decisiones que habíamos tomado, y las pasiones apagadas que creíamos perdidas. «Lo hemos superado», dije con voz firme, el eco de mis palabras envolviendo la habitación como un cálido abrazo. Pero en el fondo, el intruso seguía al acecho, recordándome que la vida no era solo un mar de rosas, sino también un camino lleno de espinas. La voz familiar de mamá resonó suavemente, como un susurro que acaricia el alma. «Nadie dijo que sería fácil, pero lo importante es que ahora sabemos lo que queremos. La libertad no viene sin desafíos, pero juntos, podemos construir una historia que valga la pena». Sentí que una ola de emoción me embargaba. Las palabras de mi madre habían sido el bálsamo que necesitaba para sanar las heridas que llevaba por dentro.
El pasado no tiene que atarnos a lo que somos hoy, añadí, mis dedos entrelazándose con los de mi hermana. Cada uno de nosotros es un libro en constante escritura, y ahora, tenemos la oportunidad de contar nuestra propia historia. Ella sonrió, y en ese instante, vi cómo la pequeña luz que comenzaba a brillar en su interior se intensificaba. No tengo que cargar más con este peso, confesó. Estaré presente para mi propia vida, para mis decisiones. El intruso, que por un momento había sido solo un eco lejano en nuestras mentes, comenzó a balancearse como una sombra en el rincón de la habitación. Pueden hablar de libertad, pero todos llevan sus cadenas, resonó su voz, casi burlándose de nuestras nuevas resoluciones. Pero esta vez, en lugar de sucumbir a la oscuridad, nuestras miradas se enfrentaron a su vacío, firmes con el poder que había surgido de nuestra conexión. No tienes poder sobre nosotros, desafió mi hermana, sus ojos ardían con determinación. Ya no estamos dispuestas a dejar que nuestro pasado defina quiénes somos, las palabras resonaron en el aire con fuerza, como un grito de guerra. La risa del intruso se desvaneció lentamente, y aunque intentaba arrastrar nuestras angustias nuevamente a la superficie, ya no me sentía prisionera. La fragilidad que había sentido antes comenzaba a desvanecerse en el ardor del coraje. Has perdido, porque hemos decidido levantarnos, dije con convicción. Vemos la verdad ahora. El silencio que siguió fue una potente liberación, y sentí que las barreras que había levantado para protegerme se derrumbaban. Por primera vez, no estaba enfrentando esta sombra sola, teníamos el poder de difundir la luz que había brotado de nuestra experiencia compartida. Mamá se acercó, poniendo una mano suave sobre nuestro hombro. Ahora, la elección es completamente vuestra. Lo más poderoso que puedes hacer es abrazar cada sombra, cada parte de ti. Porque son tus cicatrices las que revelan tu verdadero brillo. Las palabras se hundieron en mi alma como una semilla. Por un momento, la surrealista esencia de nuestra lucha y la victoria sobre nuestros terrores se manifestaron en el aire como colores brillantes danzando alrededor de nosotros. Nuestros abrazos, nuestras lágrimas y nuestras risas se entrelazaban, formando un lazo que sería imposible de romper. Mientras nos disolvíamos en la luz, sentí que el peso de mis miedos se desvanecía, reemplazado por un impulso inquebrantable de aceptación. Quiero ver el mundo con nuevos ojos, proclamé, entremezclando mi voz con la de mamá y mi hermana. Y no rendirme nunca más. De repente, comprendí que, aunque el pasado nunca podría borrarse por completo, teníamos el poder de escribir un nuevo final, uno donde el amor, el perdón y la libertad fueran los protagonistas de nuestra historia. Con el intruso incapaz de sostenerse más en nuestras vidas, di un paso hacia adelante, guiada por la luz que emanaba de la presencia de mis seres queridos. Le di la mano a mi hermana y luego a mi madre, formando un círculo poderoso. El horizonte gris que nos había perseguido durante tanto tiempo se transformó en un brillante amanecer. Y, mientras el nuevo día comenzaba a despejar las brumas de nuestros problemas, entendí que cada latido de mi corazón era una reafirmación de que el verdadero hogar estaba en nuestro interior y en el amor que habíamos cultivado juntos. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, susurré, mientras el eco de nuestras risas resonaba en el aire. Y en ese momento, un susurro suave emergió de mis labios, un secreto que había descubierto con el tiempo. Nosotros somos la historia que decidimos contar.